Ok. Mm, Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Lisbeth García Sánchez. El tema que voy a abordar es el del caso Alfonso Martín del Campo 2. Es un caso importante porque es el primer caso que se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y porque hace evidencia de cómo el sistema penal mexicano no satisface las necesidades de justicia y podemos ver todo el proceso tanto en el campo nacional como internacional y la manera en que es difícil hacer que podamos tener ejercicio de nuestros derechos humanos, aunque estos estén reconocidos en la Convención Interamericana y en diversos tratados internacionales, de los cuales México es el estado, es estado parte. En este sentido, vamos a comenzar. Los hechos ocurrieron, el presente caso ocurrió el 30 de mayo de 1992, cuando fueron asesinados en su domicilio los esposos Juana Patricia Martín del Campo Dot y Gerardo Zamudio Aldaba. El Ministerio Público dio forma al inicio de averiguación previa y se presumió que el señor Alfonso Martín del Campo había asesinado a Juana Patricia Martín del Campo Dot y Gerardo Zamudio Aldaba. El 30 de mayo fue detenido el señor Alfonso Martín del Campo y se dictó auto de formal prisión en su contra como presunto responsable de la comisión del delito de homicidio calificado. Aquí cabe destacar que hay presunción de culpabilidad. No es que ya se le haya encontrado alguna evidencia como para poder procesarlo. Y en este sentido, en mayo de 1993, se declara al señor Alfonso Martín del Campo penalmente responsable del delito de homicidio calificado de la señora Juana Patricia Martín del Campo II y el señor Gerardo Zamudio Aldaba. Y se le condena al señor Alfonso Martín del Campo II por una pena privativa de la libertad de 50 años. En agosto de 1993 se confirma la sentencia de primera instancia. En este sentido, cabe mencionar que la única prueba que presenta el Ministerio Público para declarar al señor Alfonso Martín del Campo responsable del delito de homicidio calificado es una confesión firmada por el señor Alfonso Martín del Campo, pero obtenida bajo tortura. Y esto es importante porque en este sentido se violan dos derechos humanos fundamentales, que es el derecho a la protección judicial y el derecho a la integridad personal, ambos reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de múltiples tratados de los que México es Estado parte. Cabe destacar que en estas instancias se tienen dos declaraciones, se tienen dos versiones. La primera, como ya se mencionó anteriormente, la confesión obtenida bajo tortura, que fue la que presentó el MP para, para culpabilizar al señor Alfonso Martín del Campo. Esta fue firmada bajo tortura y una segunda declaración que se presentó ante el juez, en donde el señor Alfonso Martín del Campo niega culpabilidad en virtud de que fue arrancada esta declaración bajo tortura. En este sentido, hay que tomar en cuenta el principio general de derecho, que es el principio de proximidad, que corresponde a la confesión más próxima, es la confesión más valiosa. Desgraciadamente, en nuestro país, el principio de proximidad se refiere a lo más inmediato a los hechos. En este caso sería lo primero que el imputado declara al MP, cuando al menos en este caso fue una confesión arrancada bajo tortura, no fue una confesión libre, una confesión fidedigna. En otros países, la confesión más próxima es la más valiosa, sí, porque es un principio general de derecho, pero no se refiere a la proximidad en cuanto a los hechos, sino más bien a la proximidad ante el juez. ¿Qué tan cercana es la confesión ante el juez? En este caso,
en el caso Alfonso Martín del Campo, en la segunda instancia, él niega su culpabilidad en virtud de los hechos antes mencionados, pero el juez aún así niega el recurso para poder apelar su sentencia. Dándose por sentado los hechos anteriores, la señora, la madre de Alfonso Martín del Campo, el 29 de marzo de 1995, solicita a la Dirección General de Averiguaciones Previas realizar una investigación a las personas que actuaron contra derecho y abusando de la autoridad. El 1 de agosto de 1997, la Subprocuraduría de Procedimientos Penales resolvió que los hechos imputados por el señor Alfonso Martín del Campo no constituyen el delito, pues no se concretan los tipos penales de los delitos de administración de justicia. En este sentido, cabe destacar que nuestro derecho penal mexicano es muy estricto a las normas, o sea, únicamente aquello que se adecue al tipo penal es lo que va a poder ser procesado. Entonces, al no cumplirse según los estándares del tipo penal de, de delitos de administración de justicia, pues no pudo ser procesado ni pudo haber una investigación en cuanto a la tortura realizada al señor Alfonso Martín del Campo. En este sentido, y agotando todos los recursos nacionales, Alfonso Martín del Campo, el 13 de julio de 1998, presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por, por los actos de tortura realizados hacia su persona y porque se violentaron diversos derechos reconocidos por la misma comisión, entre los que destacan el artículo 1, que es la obligación de respetar los derechos, el artículo 2, que es el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, el artículo 25, que se refiere a la protección judicial, y el artículo 5, que es el derecho a la integridad personal, así como el artículo 7, que es el derecho a la libertad personal, y el artículo 8, que se refiere a las garantías judiciales. En este sentido, es importante el artículo 8 porque al haber tortura, evidentemente no hubo ningún tipo de garantía judicial que permitiera llevar un proceso judicial justo y acorde a las normas de derecho. Una vez presentado ante la Comisión Americana de Derechos Humanos el primer escrito donde se mencionaba no solamente la tortura, sino también que el señor Alfonso Martín del Campo fue secuestrado el día que sucedieron los hechos, que fue torturado para hacer firmar esta confesión y que pues se sobreentiende que todo fue planificado por algún tercero. En este sentido, el señor Alfonso Martín del Campo, la legislación mexicana nunca se le fue permitido declarar estos hechos en virtud de la confesión firmada bajo tortura. Así pues, el 20 de octubre de 1999, la Asociación ACAT, CEGIL y el Comité de Abogados por los Derechos Humanos presentaron una petición que se promovió con un juicio por motivo de múltiples derechos humanos violados, mismos que ya mencioné anteriormente y que son protegidos por esta convención. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita información adicional acerca de los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, y mismos que son presentados el 10 de octubre del 2001. Como ya mencioné anteriormente, los derechos humanos violentados fue el artículo 1, el artículo 2, el artículo 25, el artículo 5, el artículo 7 y el artículo 8, referentes a los derechos humanos vulnerados ante la Convención Americana de los Derechos Humanos. Cabe destacar que cuando un Estado es Estado parte de esta convención, tiene que respetar estos derechos. Desgraciadamente no es tan sencillo el poder defenderlos ya
en cuestiones jurídicas. Es importante destacar que existen otras entidades internacionales de las cuales México también es Estado parte, como es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención de Viena sobre los tratados de las Naciones Unidas. Esto es importante porque estos dos tratados se previene la tortura y más en cuanto a cuestiones jurisdiccionales. Esto es importante y lo vamos a retomar posteriormente porque permite valorar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 21 de julio del 2000, México responde a la Comisión Interamericana. Escribe, bueno, así que manifiesta un escrito en cuanto se revisan los aspectos preliminares y se denota que no existe violación de derechos humanos por parte del Estado mexicano. El argumento es que siempre se respetaron las garantías individuales contempladas en la Constitución, así como los derechos humanos contemplados en la Convención. Cabe mencionar que antes del 2011, nuestra Constitución no se refería a los derechos humanos, sino a las garantías individuales. Y en este sentido también cabe mencionar que en cuanto a legislación internacional prevalecer, bueno, entonces tenía que prevalecer el derecho interno. Entonces, sobre este argumento se basó en cuanto a las garantías constitucionales, lo que ahora sí que el Estado mexicano consideraba garantías constitucionales para, para justificar el que ellos hacían de manera correcta su, su jurisdicción. Asimismo, el artículo 23 constitucional contempla el caso del señor Alfonso Martín del Campo como cosa ya juzgada. Esto en virtud de que agotó 3 instancias antes de presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, el artículo 23 menciona que no se puede juzgar un acto judicial o cualquier tema de cuestión criminal más de 3 instancias y, y que el Estado mexicano ya lo juzgó en 3 ocasiones, ya dictó una sentencia y no tendría por qué recurrir a una cuarta instancia, aunque sea en este caso un organismo internacional. Además, de lo antes mencionado, se presentó un recurso extraordinario de nulidad. Este recurso se refiere a un reconocimiento como sensible del imputado, donde una de las hijas de las víctimas presume que, que vio al señor Alfonso Martín del Campo realizar el delito. Cabe mencionar que esto lo interpuso la familia de las presuntas víctimas, pero pues el testimonio es de una niña de 4 años. Entonces aquí lo relevante es que el delito se cometió en 1992 y el recurso se interpone hasta el año 2000, entonces pues sí, fue mucho el tiempo agotado y como mencioné anteriormente con el principio de inmediatez, pues como que no tendría por qué ser relevante, ¿no? Pero desgraciadamente fue los argumentos bajo los cuales el Estado mexicano, de alguna manera justificó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, el Estado, bueno, una vez ya llevando todo el procedimiento anterior, el Estado mexicano, bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como diversas comisiones de derechos humanos aquí en México, empezaron a solicitar recomendaciones en cuanto a tortura a México. Entonces, a lo que el Estado mexicano responde es por medio de reformas legales en materia de fuero común en el Distrito Federal, particularmente para la prevención de la tortura. El 22 de octubre del 2002 es el año en que se presenta el año
en que se presenta el informe de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez realizado todo lo anterior, se demostró la tortura ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pues la comisión no es competente, no es el medio idóneo para probar tortura. Acordemos que todos los procedimientos son llevados a cabo por la Corte Comisión. Así pues, el 30 de enero del 2003, la Comisión otorga el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el 30 de enero del 2003, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una demanda contra México que se originó en la denuncia número 1222-8, recibida en la Secretaría de la Comisión el 13 de julio de 1998. En este sentido, ya no, el caso no está ante la Comisión, sino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto en base en que el Estado mexicano es parte de la Convención Interamericana contra la Tortura y el Estado mexicano también es parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Estas dos cuestiones facultan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ejercer recomendaciones o algún tipo de coacción al Estado mexicano ante la violación de derechos humanos. Sin embargo, el Estado mexicano manifiesta falta de competencia por parte de la Corte para conocer hechos y datos en el caso. Esto es importante porque este caso fue un parteaguas en cuanto a materia de derechos humanos, pues no se había visto un caso similar en México y desgraciadamente no pudo haber algún tipo de resolución en virtud de que no tenía facultad contenciosa la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México en, en, en 1992. ¿Por qué? Porque el 16 de diciembre de 1998 es la fecha en que México reconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Y como mencioné anteriormente, los hechos ocurrieron en 1992. Al no tener carácter contencioso, la Corte Interamericana en 1992 no puede conocer hechos antes de 1998. No puede conocer qué pasó o no está facultada para conocer, acceder a expedientes o realizar alguna investigación antes de 1998. En este sentido, la Corte sí tiene competencia para juzgar los hechos después de 1998. En esta perspectiva, condena al Estado mexicano por haber detenido arbitrariamente al señor Alfonso Martín del Campo y por rechazar el recurso de reconocimiento de inocencia interpuesto el 5 de abril de 1999 ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a pesar de pruebas contundentes de la declaración obtenida bajo tortura. En este sentido, el Estado mexicano no reconoció la inocencia del señor Alfonso Martín del Campo, aunque ésta la manifestó en las demás instancias y en los amparos que él promovió en instancias nacionales. En este sentido, la Corte solicita que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal declare que el Estado mexicano le negó al señor Martín del Campo los derechos de libertad personal, debido proceso, tutela judicial efectiva, derecho de integridad personal, en virtud de que el Estado da pleno valor a la declaración obtenida bajo tortura en contra del artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 10 de la Convención Interamericana contra la Tortura. Además, el Estado no investigó plenamente ni sancionó a los servidores públicos implicados en dichos hechos. En este sentido, el Estado mexicano trató de justificar de diversas maneras, de diversas formas, el hecho de los derechos humanos que fueron violentados o vulnerados. Y en respuesta, el Estado mexicano realiza un escrito de respuesta que en cuanto manifiesta excepciones preliminares que justifican o
atenúan su conducta. En primera instancia tenemos lo que ya mencionaba anteriormente, no, la Corte Interamericana no tiene competencia. El Estado manifiesta la falta de competencia por parte de la Corte para conocer hechos y datos anteriores. Aquí es importante mencionar el principio ratione temporis, en virtud de que la comisión solo está facultada para conocer hechos posteriores al reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte, misma que fue reconocida en el 18 de diciembre de 1998. El principio de ratione temporis nos referimos al qué tanto derecho tiene el Estado, la ley, para ejercer una competencia. En este caso, únicamente lo podría ejercer facultades después del año 1998, en virtud de que fue el año en que fue reconocida su facultad contenciosa. Asimismo, la Corte, como órgano jurisdiccional, tiene el poder inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia. Con esto nos referimos a que la misma Corte va a determinar si es o no competente para conocer o no conocer cierto tipo de casos. En este caso, pues, aunque sí tiene la facultad de conocer, el mismo ratione temporis es el que le inhibe el conocer los hechos anteriores a su facultad contenciosa en el Estado mexicano. En este sentido, la Corte, por unanimidad acoge la primera excepción preliminar en base al principio ratione temporis y decide archivar el expediente, no sin antes hacer las recomendaciones impuestas, mencionar las recomendaciones impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así pues, la Corte notifica la presente sentencia al Estado mexicano, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de la presunta víctima y sus familiares. En este sentido, en materia internacional, el señor Alfonso Martín del Campo agotó todas las instancias posibles, ya no pudo promover otro recurso internacional, pero sí es importante porque queda archivado así que en los expedientes de la Corte. De hecho, está una ficha técnica bastante interesante sobre el caso Alfonso Martín del Campo que muestra todo el proceso antes mencionado y es relevante para los casos que se presentan posteriormente para México. Sin embargo, el señor Alfonso Martín del Campo recurrió nuevamente a instancias nacionales para poder hacer valer sus derechos humanos. En primera instancia, interpone amparo indirecto ante el juzgado sexto del Distrito de Materia Penal, mismo que es negado por consistir en actos consentidos tácitamente, por tanto, fuera de plazo. En segunda instancia, en mayo del 2001, se recurre al recurso de revisión ante un tribunal colegiado y de circuito, mismo que vuelve a confirmar la sentencia. Se promueve el recurso de reconocimiento de inocencia el 5 de agosto del 2010. Cabe destacar que este ya se presenta ante una instancia federal. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal niega el recurso en virtud de que lo considera infundado y por tanto se desecha. El 6 de noviembre del 2011 se promueve un amparo indirecto. En y esto es importante, porque plantea un segundo recurso de revisión ante un tribunal colegiado, mismo que no es resuelto por este tribunal. Aquí es importante destacar que sí, a lo mejor no lo puede ejercer, pero ya se es considerado, no se desecha ni se condena. El amparo indirecto produce un fallo constitucional que ampara a favor del quejoso Alfonso Martín del Campo. Y el 3 de abril del 2013, para que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada y emitiera otra con libertad de jurisdicción para la
acreditación de la tortura en virtud de lo solicitado en el reconocimiento de inocencia. Es necesario valorar nuevamente las pruebas. Aquí, como ya mencioné anteriormente, no se dice tácitamente que se niega o no se le da la posibilidad al señor de promover algún otro tipo de recurso para, para comprobar su inocencia. Así pues, se presenta un escrito ante la Oficina de Certificación Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto en el año 3 de junio del 2013, mismo que es autorizado por el quejoso, es autorizado por la Oficina de Certificación Judicial, y el quejoso solicita así que el asunto se pusiera a consideración de los ministros integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de ser un caso de importancia trascendental. Esto es importante porque si nos ubicamos un poquito en el tiempo, estamos en el año 2013. En este año, pues ya es reconocido constitucionalmente los derechos humanos en nuestra Constitución. Y pues es relevante porque empieza a sonar los derechos humanos en la legislación mexicana. Así pues, el ministro Arturo Saldívar ejerce la facultad de atracción de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 19 de julio del 2002. En virtud de todo lo antes mencionado, el recurso de inocencia promovido por el señor Alfonso Martín del Campo y toda la evidencia y todo lo que se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la primera sala decide conceder el amparo liso llano al señor Alfonso Martín del Campo, y el 17 de marzo del 2015 se llega a la conclusión que se debe de dejar en libertad de manera inmediata al señor Alfonso Martín del Campo en virtud de la invalidez de la única prueba que sustenta el caso, una confesión obtenida bajo tortura. En este sentido, pues ya, como vimos a lo largo de toda la presentación, el señor Alfonso Martín del Campo agotó todas las instancias habidas y por haber para demostrar su inocencia, o por lo menos la tortura a la que fue sometido, y fue el motivo que lo hizo estar en prisión preventiva 23 años. Cabe mencionar que el señor, con todos los mecanismos jurisdiccionales que llevó a cabo, pues pudo reducir su condena a 25 años, y el señor estuvo en la cárcel 23 años. Entonces, pues, lamentablemente, pues no hubo tanta justicia para el señor, y es triste que pues nuestra legislación mexicana no proteja enteramente los derechos humanos fundamentales, más en cuanto a cuestiones judiciales. De ahí la importancia de que estudiemos cómo se van desarrollando el plano internacional y nacional en cuanto a materia de derechos humanos, y buscar la forma de hacerlos valer ante instancias nacionales mediante los procedimientos más adecuados posibles. Y por mi parte sería todo. Espero que haya quedado claro. De cualquier manera, voy a subir la presentación, y voy a subir un cuestionario que nos ayude o nos apoye para entender este tema, para entender este caso, porque muy probablemente nos va a servir para materias posteriores. Les agradezco mucho. Gracias.